Listo. Ya. Bueno, esto es la ayudantía de esta semana. Tenemos que ver estabilización de polarización. Así que traje tres ejercicios para... O sea, traje dos ejercicios de estabilización de polarización para comparar los circuitos. Y uno de JFET, para ver si se alcanza. Bueno, básicamente, en este ejercicio nos dicen que para este circuito de la figura obtener los factores de estabilidad, que son tres. Son S y CO, S tensión base emisor y S beta. Cada uno de estos se define con el IC, la derivada parcial del IC dependiendo de la variable. La variable que está entre paréntesis es la derivada parcial. O sea, las tres son de IC, y esta sería de IB, esta sería de base emisor, y esta sería la derivada parcial de la ICO. Aquí. Ya. Y luego me dice determina el cambio de IC si ICO aumenta y me da los valores en que van cambiando en que va cambiando el circuito. Y aumenta en un 25% con un beta 50. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser obtener los valores, obtener los parámetros de estabilidad, los factores. Es una S. Entonces, estos son expresiones dadas ya. Si no tienen que obtener primero voy a obtener la polarización del transistor, ¿cierto? Es lo primero que tengo que hacer. Entonces voy a hacer esto más o menos rápido, ya que como ya deberían más o menos manejar esto. Sería menos BCC más IB por RB igual 0. Ese es el de aquí, el 1. Esto sería IB. Hoy aquí me faltó más la tensión base emisor. Me comí esa tensión. Eso ya me sonaba raro. Entonces sería BCC menos base emisor dividido en RB. Si reemplazamos, tendríamos que IB sería 5 menos 0.7 y todo esto dividido en 20.000. Nos da 2,15, 215 microamperes si no me equivoco. Si es que no estoy corriendo mal la coma. Estoy corriendo mal la coma. A partir de aquí puedo hacer el siguiente lazo. O sea, puedo obtener IC derechamente. Recuerden que IC es beta veces IC, o sea, IB. Entonces serían 50. ¿Se me escucha bien? Por supuesto. Sería un poquito de... Sí, tengo un poquito de bulla en la casa, pero no puedo hacer mucho, lo siento. Por 215 microamperes. Me entró la duda con que sean 215 microamperes. Pero... voy a usar la 5 menos 0.7 dividido en... Sí, ya, ahora sí. Esto sería por 50. Y tendríamos 10,75 miliamperes. Esa sería nuestra corriente de colector, la corriente mayoritaria. En los casos de estabilidad, a esta corriente se le suma el valor ICO. Eso general, o sea, en realidad siempre la IC es igual a IC mayoritaria
que es la que vamos a calcular, más la ICO. Pero generalmente este valor es muy pequeño. De hecho, aquí también es bastante pequeño. Es IC sería 10,75 miliamperes más 1 microampere. Entonces, si se fijan, sería 10,751, que en la práctica no hace gran diferencia. Esto podría ser incluso por la misma factor de resistencia variar esta corriente, porque las tolerancias de la resistencia, porque las resistencias no son ideales, es un factor de tolerancia. Entonces, generalmente por eso se ignora el valor de ICO, pero si quieren obtenerlo, se obtiene así. O sea, como la corriente que debe ser exactamente, se obtiene así. Entonces tenemos IB, IC, y me faltaría la tensión base emisor. O sea, la tensión colector emisor. Entonces vamos a hacer el otro lazo, que sería menos BCC, más IC por RS, más la tensión colector emisor. Igual a 0, despejo. Si quieren hacer la recta de carga, recuerden que tienen que despejar IC. Sería BCC menos BCE. Que esto nos puede servir para obtener el punto de saturación del transistor, y en RC. Pero en este caso yo quiero BCE. Así que sería BCC menos IC por RC. Luego tenemos 5 menos IC, que son los 10,75, menos BCE. Eso sería igual a BCE. Menos 3 por los 100. Y esto es 5,75, 5,3. 705 volts. Tendríamos los tres valores del punto de operación. Voy a dibujar el gráfico del... No, es aquí. Voy a dejar el gráfico. Creo que con este lápiz no. Ahí. Formas líneas. Este sería, como siempre, este sería IC. Este BCE. Y en rojo voy a dibujar la curva de... A ver si me toma la recta. No. Ahí está, ya. Si no, tendré que hacerla así. Ya. Y las curvas serían más o menos así. Las curvas del transistor. Bueno, son un poquito más pronunciadas a medida que se suban. Voy a tomar este valor aquí. Voy a hacer como que este es nuestro IBQ, que es los 215. Si nuestro punto de polarización sería aquí, el punto Q, con esta tensión que son los 5, algo, 5,375, y la corriente estaría aquí, que son los 10,75. Nuestro punto de saturación sería este, que sería BCC dividido en RC, que serían 5 dividido en 100, son 50 miliamperes. Y nuestra tensión de corte sería esta, que me parece que es BCC, que son 5 volts. Uy. No se me equivoqué en calcular esto. Me equivoqué.
5 menos la corriente. 10.75%. Oh, ahí sí. Quiero poner el valor acá. Menos mal hago la curva, si no, no me hubiera dado cuenta. Ahí sí que haya puesto más en el ejercicio, pero ya, es 3,9 que está aquí. 3,925. Aquí. Ya. Y tendríamos el punto de operación. Ahora tenemos que obtener, ahora sí, puedo obtener los factores de estabilidad para ver cuánto cambia. Estos están dados por tablas, generalmente, o sea, se pueden obtener derivando esta expresión, déjenme ver, esta, respecto a cada variable. Pero en este caso no lo voy a hacer. El profesor les dio en su PowerPoint cada expresión, así que ustedes pueden hacerse una tablita por lo menos para la prueba con las expresiones. En este caso voy a obtener SICO, que para este caso me parece que es beta más 1. Eso sería 50. S base emisor sería menos beta partido en RB, me parece. Voy a usar el sí, menos beta partido en RB, y me faltaría S beta, que de acuerdo a lo que tienen profesores, hay dos formas, que está BCC menos BCE dividido en beta, o sea, dividido en RB. Es, que es base emisor. O IC1 dividido en beta 1, que al final es la corriente de base. Tendría los tres parámetros. Este sería 50 dividido en los 20. 50 dividido en 20.000. Son 2,5 milisiemens. Y aquí sería IC dividido en beta. IC1 dividido en beta. Y IC1 dividido en beta. La corriente, son los 215 miliamperes, o sea, microamperes. Y para calcular la variación de la corriente IC, existe una expresión que es S base emisor por la diferencia entre la tensión base emisor más S y de conector en cortocircuito por la diferencia de ICO más el S beta por el delta beta.
Y con esto podemos obtener la diferencia que hay entre IC. O sea, hay IC. Para ver qué tanto varía la polarización del transistor. Recuerden que si esta corriente supera los 50 ohms, el transistor se satura. Entonces voy a ir reemplazando. Tenemos, aquí serían los 25, los menos 25 milisiemens por menos, aquí sería menos 0,2 porque es 0, lo voy a escribir igual en los paréntesis. Sería la final, que son 0,5 menos 0,7. Más S ICO, que es 50, y 1, porque es S más 1, 51, por delta ICO. Delta ICO es los 10 microamperes menos 1 microampere. Menos 1 microampere. Más S beta, que son 215, por el delta beta. Que el delta beta me dice que beta es 50 y aumenta en un 25%. Lo voy a hacer aquí. Beta 2 es igual a beta 1 por un 50 por un 25%. Por 125. Beta 2 es igual a 6,25, me parece. Ya. Entonces, esta expresión nos debería dar un término en corriente, ya que aquí está en, esto es Siemens por volts, que es corriente. Aquí es beta, que no tiene corriente, o sea, no tiene unidad, por amper, que es en corriente, y aquí es amper por el beta, no tiene unidad. Entonces me quedan todo en corriente. Así que delta IC, voy a usar la calculadora para esto. 2.5 10 a la 3 por 0.2 más 51 por 9 10 a la menos 6 más 215 10 a la menos 6 por 6,25. 6,25. Y aquí me dio una diferencia distinta a lo que me dio el lunes. Así que voy a revisar porque parece que me equivoqué el día lunes. Y aquí me da 2,303 miliamperes. Ya. Y esto sería nuestra diferencia de corriente. Si queremos obtener la nueva corriente, que sería la IC2 con las nuevas condiciones, sería IC1 con las más nuestro delta C. Entonces tendríamos los 10,75, tendríamos la expresión anterior más 10,75, 75,1. Y esto nos daría 13,05. Y eso sería la forma de, si ven, estos cambios se producen generalmente al variar la temperatura o al variar un beta. Entonces, con esto podemos obtener más o menos cuánto va a variar este circuito y asegurarnos que se encuentra dentro de los rangos que necesitamos. Aquí la corriente, al no ser mayor a 50 miliamperes, que era la corriente de saturación, o sea, la IC de saturación, el dispositivo sigue estando en zona activa.
al no llegar a los 50. Si por A, B, C o motivo esta variación me hubiera dado asquerosamente grande, ponte 30 mA, el transistor se hubiera saturado. ¿Y eso alguna duda? Si no me pasaba el ejercicio 2. Aquí el ejercicio 2 es lo mismo. Es hacer exactamente lo mismo. Solo que lo hago porque quiero comparar los dos circuitos. Entonces, en este caso, este es un divisor de tensión. Voy a hacer el training más o menos rápido acá. Recordar que esto se abre los dos nodos aquí. Y si es un divisor de tensión, que sería... Voy a hacer el training aquí. Sería RTH y BTH. RTH es el paralelo entre las dos resistencias. R1, R2 sería 60, 60 en paralelo con 12. Esto sería 60 por 12 y 72. 6 por 12 son 720. Dividido lo mismo, 72. RTH sería 10. 10 kilo ohm. Y nuestra tensión de Thevenin sería el divisor de tensión. Serían los 12 volts que hay aquí, porque está en paralelo. Aquí es la misma. Esto es B1. Es la misma. Serían 12 volts por 12. Dividido en 7 dividido en 72. Esto es 144. Dividido en 72 y serían 2 volts. Una vez hecho eso, tengo 2 volts. Aquí tengo la resistencia de Thevenin. El circuito RE. Y este sería nuestro circuito. 12 volts. Y RC. RC y aquí es RTI. Son 10K, 5K y 1K. Así que este es un circuito de polarización en el emisor. Dame un segundo. Aquí se hacen los dos lazos. Los de siempre serían menos B Thevenin más RTH y base por RTH más la tensión base emisor por, o sea, más IE por R. Igual se lo voy a despejar esto de una porque ya lo he hecho en varias ayudantías. Yo creo que pues también lo debe haber hecho en clases. Así que voy a poner aquí BTH menos base emisor. Y esto sería RTH más beta más 1 RE. Entonces tenemos 2 menos 0.7, porque están las mismas condiciones que el ejercicio anterior. Me parece que sí, se terminó en punto de colección y dice que al variar las condiciones igual. Dividido en RTH que es 10K.
más beta más 1, que es 50. 51 por 1K. Y esto es 21,31, es igual a 21,31 microamperes. Microamperes. Ahí hay una. Un rojito. Mira. IC, como siempre, es beta veces IB. Entonces tenemos que IC va a ser igual a 21,31 por 50. Es 1,025 me parece. Por 50. No, es 0,66 miliamperes. Y si le sumamos el 0,1 quedarían 0,67. Si le sumamos ICO, sería 1,067. Aquí. Oh, como 67 miliamperes. Ya. Y me faltaría el otro lazo que es aquí. Sería menos B1 más IC por RC más BCE más IE por RE. Aquí también puedo hacer la recta de carga. La voy a escribir más que nada porque esta es la cuando consideran que IE es igual a IRC, que es B1 menos BCE guión RC más RE. Si es que no consideran RE igual a, o sea, IE igual a RC, entonces cuando IC es similar a IE, si no la consideran así, tienen que dividir por alfa. Aquí. Pero como no voy a obtener alfa en estos momentos, la voy a considerar así. Ahí el BC. BC sería, en este caso, B1 menos IC por RC menos IE por RE. Vamos a tenerlo al tiro. Serían 12. Sí. 12 menos los 0, los 1,67 por la resistencia C, que era 5000, menos 21,31 1000 por 51 por 1000. Aquí me equivoqué en la calculadora. Bien. Aquí me parece que sí tiene más sentido.
que es 5,58. 58 voltios. Ya. Y ahora obtener los parámetros. Aquí voy a de nuevo usar las que dio el profesor, pero en este caso es otro valor. En este caso se usan las de polarización de emisor, que es beta más 1 dividido en 1 más RTH dividido en RE, beta más 1 más RTH dividido en RE. Esa es una. La otra, base emisor, es menos beta y en RTH más beta más 1 R. Y la última es S beta. Esta es un poquito más larga y requiere de los dos beta. Es 1 más RTH dividido en RE, beta más 1, o sea, beta, B2, 1 más B2, me parece, más RTH, RB. La estabilidad de este tipo de ejercicios de los divisores de tensión va a depender mucho de este factor de aquí, de la relación que hay entre la resistencia de Thevenin y la resistencia del emisor. En este caso la resistencia de Thevenin igual es como alta, pero tampoco es suficiente, tampoco es tan alta como para que esta expresión sea 1, como para que esta expresión sea igual a la de polarización fija. Entonces nos debería igual dar una, ¿cómo se llama esta cosa? Una corriente de colector, una variación de corriente de colector no muy alta. Entonces se puede empezar a reemplazar. Sería 51 por arriba es 1 más 10. Abajo es 51 más 10. Esto es 9,197. Esto está en veces. Aquí es menos 50 dividido en RTH, que son 10 kilos por 51 por 1 kilo, que en realidad es bajo. 98,04 por 10 a la menos 9.
está en Siemens. Y aquí tendríamos IC1, que es 1,067 dividido a la menos 3. Más 10, 51, 1 más 62.5, más 10. Y esto es 3,31 microamperes. Me parece que está todo bien aquí. Todavía tengo dudas con esta tensión, así que si me ven aquí pegaditos es porque la voy a volver a calcular. 0,067 por 5.000 menos 21.31 de la menos 6 por 1000. Ya, sí. Está 5,58, ya está bien. Y ahora toca hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Es delta IC igual a S base emisor por el delta base emisor más S ICO por delta ICO más S beta por delta beta. Entonces voy a reemplazar aquí, es en 9,117. No, aquí no. Aquí no, esta es esa de ahí. Menos 98,04 por 10 a la menos 9 por menos 0,2. Está aquí sí. Es 9,197 por 9 micro. Y más los 3,131 por 125. Voy a multiplicar todo esto. Por menos 0,2 más 9,97 por 9 nano, o sea, 9 micro, más 3,131 es a la menos 6 por 1,25. Y aquí me dio 94,21 microamperes. Delta IC. Me dio mucho menos que en el. Entonces IC2 sería IC1 más delta IC. Parece que el día lunes me equivoqué en meter números en la calculadora. Voy a revisar igual ahora acá de nuevo. Es 9,38
ojalá como 0,04 por 10 a la menos 9 por menos 0,2, 9,17 por 9 10 a la menos 6, 9, que es 3,131. 3,131 por 125, o sea, 1,25. Ahí ha puesto una vez más bajo todavía el valor. Aquí es 86,71. A esto se le suma los 1,067 miliamperes. Y lo voy a sumar así para que sea más visual donde está la coma. Miliamperes. Entonces sería más 1,067 de la menos 3. La nueva corriente sería 1,54 miliamperes. Sería IC2. Esta sería nuestra variación de corriente, o sea, nuestra nueva corriente. Lo que podríamos hacer para ver, como ven, la variación de corriente es mucho menor que en el ejercicio 1. Aquí la variación de corriente dio 2 amperes. Pero lo que podríamos hacer para ver como en realidad podríamos verlo en porcentual. Podría ser la de arriba 86, lo voy a ver en porcentual. Voy a hacer el delta IC dividido en IC1 para ver cuánto menos varió porcentualmente. 0,77, 76, 67, sorry. 67 y a la menos 3. Por ciento. Aquí varía un 8,12%. Recuerden aquí por 100 siempre, para dejarlo en porcentaje. Y aquí es 2,303 miliamperes. Menos 3 dividido en 10,751 y a la menos 3. Bien. Y aquí varía aproximadamente, si hacemos un delta IC en IC por 100, esto es aproximadamente un 21,42. Entonces, si notan, el ejercicio de polarización de disortensión es mucho más estable que el de polarización fija, más o menos por las variaciones de corriente. ¿Alguna duda? Aquí es IC1. Que voy a tener que regrabar la parte del ejercicio 1 porque me equivoqué, parece el día lunes. Sin dudas. El otro ejercicio, que no me queda mucho tiempo, no tengo unos 15 minutos, yo creo que es de más largo. Es un JFET. Con el profe ya empezaron a ver JFET, que es un transistor de efecto de campo. Aquí no borré lo que hice el día lunes, no borré las expresiones. Tampoco avancé mucho el día lunes realmente. Pero aquí está un transistor de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo, al igual que los transistores bipolares, de unión bipolar, los BJT, tienen 3 terminales. En este caso, en vez de ser colector, base, emisor, son drain o drenaje, gate o compuerta, y source, que es fuente no lo traducen como fuente porque hace confusión. No me acuerdo en este momento la palabra, pero en inglés es source, es drain, gate, source. Y en este caso no existe un beta, no existe una expresión. Lo que sí se cumple
es la expresión del nodo en el transistor, que es que la corriente del source, la corriente del sumidero, creo que el sumidero, es igual a la corriente del drain, del drenaje, más la corriente de la compuerta. Y aquí existe la ecuación de Shockley, me parece que se pronuncia, que relaciona el VGS, la tensión gate source, con la corriente de drain. Que esto sería el símil al beta, pero esto no es lineal, sino que es exponencial, es cuadrático. Que, como ven, hay un exponente, hay un 2 en el exponente. Entonces aquí también existe esta corriente, que es I de drain source en saturación, que es la corriente máxima que va a alcanzar el transistor cuando se sature. Y hay un BP o BT, dependiendo del libro, que es la tensión mínima la tensión mínima que va a tener el terminal VGS cuando se sature. Y esta tensión siempre es negativa. Yo en este caso la di positiva, pero siempre es negativa. Por eso está el signo menos aquí. Si la toman como positiva, aquí tendría que poner un más. Pero esto se resuelve más o menos del mismo forma que un BJT. De hecho, voy a determinar esto primero, que es BGSQ e IDQ. Este es un circuito de polarización fija, que es el más simple para analizar. Y existen más tipos de polarización, igual que el BJT, que me parece que los voy a ver en la siguiente ayudante. Aquí se hacen los mismos lazos que hemos estado haciendo. Este se hace un lazo gate source y un lazo drain source. Voy a decir los terminales en inglés porque en realidad no me los sé en español. Sobre más que no me sé la S en español, así que me disculpan por eso. Ay, acá no se sorprendan si hay una fuente negativa, es normal. Porque este terminal aquí, esta junta hay que polarizarla en negativo. Así que voy a poner BGG, sería más BGG, más, más IG por RG, más la tensión gate source, igual 0. Aquí en estos ejercicios, la corriente de gate de compuerta es muy cercana a 0, suelen ser del orden de los nanoamperes o del orden de los picoamperes. Entonces, la corriente de drain es generalmente 1000 amperes, entonces ser 10 a la menos 9 o 10 a la menos 12 a la menos 12 me parece, me cuesta escribir un 2, aquí está, a la menos 12 en relación a los miliamperes, que es 10 a la menos 3, se suele ignorar y se suele hacer 0. Entonces, aquí lo voy a hacer como 0, y tendríamos que BGS sería igual a menos BGG. Menos BGG. Entonces tendríamos que BGS sería menos 2 volts. Y con EID se obtiene con esta expresión. Entonces, si yo reemplazo, tengo ID, tengo 10 mA que lo dan en el enunciado, 1 menos 2, y aquí los menos 8. Recuerden que esta tensión siempre es negativa, es menos 8 y aquí todo al cuadrado. Entonces, tendríamos 10 por 10 a la menos 3 por 1 menos 2 dividido en 8 y todo esto al cuadrado. Entonces la corriente de drain sería 10 mA
sería 5,625 miliamperes. La voy a dejar aquí, aquí en rojo. Ya tenemos la corriente drain y nos faltaría la de la tensión gate source, que es la que nos piden acá. Tenemos I de Q y nos falta la tensión gate source, que se la hago con este lazo de aquí. Sería VDD, sería menos VDD más VDD por RD más V drain source igual 0. Entonces, si despejamos VDS, tendríamos VDD menos ID por RD. Tenemos 16 menos 5,625 miliamperes por la resistencia que es de 2000, de 2K. No. Entonces tendríamos 16 menos 25 a la menos 3 por 2000. Sería 4,75 volts. Así que no tengo mal los cálculos. Sería BDS. Y esto, al igual que los BJT, tienen una curva. Oh. Tienen aquí otra. Ya. Si ustedes ven la gráfica, esto va a ser ID, esto BDS, y las curvas aquí van a ser, no van a ser de la tensión beta como en este caso, sino que van a ser de BGS. Y la primera generalmente es BGS igual a 0 y el resto empiezan a tomar valores negativos, menos 1, menos 2. Entonces la recta de carga aquí se obtiene de la manera similar a aquí la curva que está a este lado del eje, se toma BGS, aquí BGS, y se hace desde la tensión P hasta aquí, que es IDSS, existe una exponencial. Ahora, ¿por qué hasta ICS? Porque está definido en los JFET de que esa es la corriente de saturación máxima. Y dependiendo del valor de BG, que en nuestro caso es 2, se hace una recta de carga. Aquí, como tomamos como que 2 es 0, la pendiente es 0 y nuestro punto de polarización estaría aquí, punto Q. Y esta corriente nos daría un valor, si hubiera hecho bien la gráfica, nos daría voy a correr la gráfica, nos daría un valor con el punto Q aquí, y nos daría con un BDS que sería en este momento, o sea, en este caso son los 4,75. Aquí 4,75 y la corriente son los 5,65. Aquí este es el máximo de 10, por cierto. Y aquí existe la otra recta de carga. Formas, hay otra recta de carga asociada ahí. Y borrador pequeño.
que viene de esta expresión, de la expresión que está aquí. La voy a despejar ID, que es BDD menos BDS dividido en RD. Esta sería nuestra recta de carga. Sería, si lo hacemos, separamos los términos, sería BDD dividido en RD, que nos va a dar el intercepto, nos va a dar el ISS, menos BDS dividido en RD. Ahí. Esta sería la recta de carga que está dibujada acá. Esa de aquí es la que está ahí. Entonces, este punto sería BDD, que serían los 16, si no me equivoco. Ahí 16, y aquí sería la ISS, me parece. Y así, o sea, estas son las curvas así son las gráficas de los JF. En los MOSFET son similares, pero tienen otras consideraciones dependiendo de cómo sea el canal N, el canal P, y si es de incremento o de crecimiento. Entonces tendríamos esto listo. BGS y DQ, BDS también lo obtuvimos. Y BD va a ser igual a BDS porque, al igual que los transistores, BDS es igual a BD menos B source. Como B source está conectado a tierra y es 0, BDS va a ser igual a BD. Y esto sería los 4,75 volts. Y me quedaría BG y BS. BS, como ya dije, es 0. Y BG, BG igual es lo mismo. BG S es BG menos BS. Y como es 0, es igual a BG. Y esto es menos 2 volts. Tengo una simulación aquí, pero no estoy seguro si está bien hecha porque en el multisim no tengo ¿cómo se llama esta cosa? No está el beta como tal. Así que puede que los valores difieran un poco. Voy a mostrar la simulación. Aquí. De hecho voy a... Ahí. A lo mismo. Voy a ponerla acá abajo porque las corrientes son las mismas. Ya, aquí nos da 5,48, a nosotros nos dio 5,6 me parece. 5,62. Y la tensión da 5. Como dije, no estoy muy seguro porque aquí en el modelo se trabaja con la tensión de threshold, con el BP que les pone el profesor, pero aquí el beta se obtiene con una relación. De hecho, si se fijan, o sea, acá hay un beta, que es una constante K que es similar a los FET, o sea, los MOSFET que van a ver más adelante, que está en ampere dividido en tensión al cuadrado. Entonces tengo que igual ver exactamente cómo se hace esto para las simulaciones, pero es más o menos para hacer una idea. Creo que esto igual es bastante cercano. Si se fijan en la tensión de gate, no... Ah, tengo todo detenido. Ahí sí. La tensión de gate es los -2 porque la corriente aquí es prácticamente cero, está en 11 picoamperes, es 11 por 10 a la -12. Así que es prácticamente cero, entonces la tensión de gate es igual a la tensión de la fuente. La tensión del drain es fusión, que es 5, nosotros tenemos 4,7 si no me equivoco. Lo escribí tantas veces y ya no sé si se me olvidó. 4,75 y la corriente es 5,48. Debe ser más o menos por lo que digo, que
todavía no aprendo a configurar bien esto y tengo pues, hay valores que no estoy considerando tal vez. ¿Y eso alguna duda respecto a cómo se hace un JF de polarización fija? ¿O está todo claro? Entonces, si no hay ni más dudas, esto sería la ayudantía. Voy a revisarla el día lunes porque parece que tengo errores en el cálculo, pero eso más que nada. Saludos.